¿Dónde comenzó realmente lo que llamamos los samuráis de Japón? De hecho, cuando escuchamos la palabra samurái, a menudo pensamos en un guerrero con una katana en la mano y una armadura resistente. Pero los samuráis no empezaron así. Hey. Hola tú. Antes de volverse poderosos, comenzaron como guerreros que protegían la tierra y las propiedades de las familias ricas en Japón. En ese entonces, el emperador tenía poco control sobre las zonas lejanas de Japón. Por eso, estos guerreros se hicieron aún más fuertes. Pero la pregunta es, ¿dónde comenzó todo? ¿Cómo se formaron? ¿Quién fue su primer líder? Y eso es lo que vamos a descubrir. Regresemos a finales del siglo VIII. En esa época, la capital de Japón fue trasladada a Heian-kyo, que hoy conocemos como Kioto. Aquí vivía el emperador y muchas familias ricas. En Kioto también florecieron las artes, la escritura y la cultura. Pero en las zonas lejanas de Japón todavía había muchos problemas y conflictos. Y como mencioné antes, el gobierno aún no controlaba completamente todo Japón. En la parte norte de Honshu había grupos llamados emishi. Los emishi habían vivido en ese lugar durante mucho tiempo. No querían estar bajo el poder del emperador. También eran expertos montando caballos y usando arcos. Por eso a los soldados del gobierno les costaba trabajo luchar contra ellos. Incluso el emperador envió soldados al norte para pelear contra los emishi. Pero con el tiempo surgió otro problema. Todavía había muchas tierras lejanas que eran difíciles de vigilar para el gobierno. Por eso, los dueños de tierras empezaron a contratar a sus propios guerreros. El trabajo de estos guerreros era proteger la tierra, las cosechas y a las personas que vivían allí. Y fue así como poco a poco comenzaron a surgir los samuráis. Otros tenían parientes que antes formaban parte de la familia del emperador. Al principio todavía no se les llamaba samuráis. Pero al llegar el siglo XVI ya se estaba formando más claramente el grupo de estos guerreros llamados bushi o samuráis. Los primeros samuráis también eran diferentes a los que solemos ver en las películas. La katana no era su arma más importante en ese entonces. Para ellos, el caballo y el arco eran más valiosos. Muchos samuráis también fueron entrenados para usar el arco mientras cabalgaban rápidamente en sus caballos. También usaban espadas y lanzas cuando era necesario. A medida que las familias samuráis se fortalecían, controlaban más tierras. La tierra era muy importante porque de ahí venía la comida, especialmente el arroz. Cuanta más tierra tenía una familia, más comida tenía y más guerreros podía mantener. Por eso, poco a poco, el control del emperador se fue debilitando. En algunos lugares, el emperador seguía estando en Kioto. Pero en muchas provincias, los samuráis locales eran los que protegían a la gente y la tierra. Ellos tenían sus propios hombres y su propio territorio. Ya no eran solo guardianes. Poco a poco también empezaron a tener poder en la política. Al llegar el siglo XII, dos grandes clanes samuráis se volvieron los más poderosos. Estos eran los Taira y los Minamoto. El clan Taira fue el primero en volverse poderoso bajo el liderazgo de Taira no Kiyomori. Derrotaron a otros clanes samurái. Por esto, el poder de los Taira creció en Kioto, donde vivía el emperador. Kiyomori fortaleció aún más a su familia cuando casó a su hija, Taira no Tokuko, con el emperador Takakura. Tuvieron un hijo varón que se convirtió en el emperador Antoku. Por eso, el joven emperador era nieto directo de Kiyomori. Pero muchas familias samurái no estaban contentas con el poder excesivo de los Taira. Uno de sus enemigos era Minamoto no Yoritomo. Yoritomo aún era joven cuando su familia fue derrotada por el clan Taira en 1160. Su padre fue asesinado, pero a él no lo mataron. En cambio, lo enviaron a un lugar lejano. Allí creció y poco a poco fue ganando aliados. En 1180 comenzó de nuevo la gran lucha contra los Taira. Uno de los primeros en luchar fue Minamoto no Yorimasa. Ya era mayor, pero aún podía luchar. Sin embargo, su grupo fue derrotado en la batalla de Uji. Cuando vio que ya no tenía escapatoria, sin forma de escapar, eligió suicidarse. Pero el conflicto solo se intensificó aún más. ¿Pero cómo? Porque otros líderes del clan Minamoto continuaron la lucha. Uno de los más importantes entre ellos fue Minamoto no Yoritomo. Desde el este de Japón, Yoritomo reunió aliados. Muchas familias de samuráis que ya no querían el poder de los Taira se unieron a él. Aquí comenzó la guerra Genpei, una gran guerra entre los Taira y los Minamoto que duró desde 1180 hasta 1185. Esta batalla decidiría cuál clan samurái sería el más poderoso de Japón. A medida que la guerra avanzaba, los Taira fueron cayendo poco a poco. Se vieron obligados a abandonar Kioto. También llevaron al joven emperador Antoku,
mientras huían hacia el oeste de Japón. En 1185, mientras escapaban, ocurrió la gran batalla de Dan no Ura. Los barcos de los Taira y los Minamoto lucharon en el mar. Al final, los Taira fueron derrotados. Entre ellos estaba el joven emperador Antoku. La derrota de los Taira cambió a Japón. El vencedor, Minamoto no Yoritomo, se quedó en Kamakura. Allí fortaleció su propio gobierno militar. Después de algunos años, en 1192, el emperador le otorgó a Minamoto no Yoritomo el título de shogun. El shogun era el líder supremo de los samuráis. Desde Kamakura, Yoritomo dirigió un nuevo gobierno militar llamado el Shogunato de Kamakura. El emperador seguía en Kioto. Pero gran parte del verdadero poder militar y la administración de las provincias ya había pasado al gobierno del shogun. Bajo este sistema había familias samurái poderosas que gobernaban diferentes lugares. Tenían sus propios guerreros que les servían y luchaban para ellos. Por eso, el papel de los samurái cambió. Ya no eran solo guerreros que protegían la tierra, muchos de ellos también pasaron a formar parte del gobierno. A cambio de su servicio, podían recibir tierras, un puesto o el derecho a obtener ingresos de un lugar, pero eso no significa que Japón se volviera pacífico de inmediato. Todavía había muchas familias samurái poderosas con sus propios intereses. Todavía hubo conflictos por la tierra, el poder y sobre quién debía ser obedecido. También había samuráis que se quedaban sin amo. Cuando su amo moría o perdía el poder, ya no tenían a quién servir. A un samurái que no tenía un amo a quien servir lo llamaban un ronin. La vida de los ronin era diferente para cada uno. Algunos buscaban un nuevo amo, otros trabajaban como guerreros a sueldo o enseñaban artes marciales. Algunos también terminaron robando o cometiendo otros crímenes. Por eso no todos los ronin tuvieron la misma vida. Con el paso del tiempo, la lealtad a su amo se volvió muy importante para los samuráis. Cuando un samurái era derrotado o deshonrado, algunos elegían cometer seppuku. El seppuku es una forma de suicidio que se volvió parte de la tradición samurái. Pero no todos los samuráis lo hacían, y las reglas sobre esto también cambiaron en diferentes épocas. En la guerra, los samuráis también querían demostrar sus logros. Cuando mataban a un enemigo importante podían recibir una recompensa. Por eso, antes había samuráis que llevaban la cabeza de sus enemigos como prueba para su comandante. A cambio de esto podían recibir tierras, dinero o un puesto más alto. Pero al llegar el siglo XIII apareció otro clan de samuráis, este fue el Imperio Mongol. En ese tiempo, uno de los gobernantes más poderosos de Asia era Kublai Khan, nieto de Genghis Khan. El Imperio Mongol ya controlaba gran parte de Asia y Corea. Kublai Khan también quería someter a Japón. Kublai Khan envió mensajeros a Japón. Quería que los líderes de Japón aceptaran el poder del Imperio Mongol, pero Japón no aceptó. Por eso, las fuerzas mongolas se prepararon para conquistar Japón. En 1274 llegó la primera invasión mongola. Sus barcos y soldados llegaron a Kyushu, una gran isla en el sur de Japón. Aquí, los samuráis vieron que la forma de pelear del ejército mongol era muy diferente. Muchos samuráis estaban acostumbrados a luchar en pequeños grupos, pero los soldados mongoles atacaban juntos como un gran ejército. También usaban muchos arcos y diferentes armas. Por eso, los samuráis tuvieron dificultades al principio, pero las fuerzas mongolas también tuvieron problemas. Tenían que llevar comida, armas, caballos y otros suministros desde Corea hasta Japón. Era difícil hacer esto porque tenían que cruzar el mar. Al final, la primera invasión mongola en 1274 no tuvo éxito. Sus fuerzas se retiraron, pero Kublai Khan no se rindió. Los japoneses sabían que las fuerzas mongolas podrían regresar, así que se prepararon. Construyeron defensas contra los mongoles y otras defensas en Kyushu. También colocaron más soldados en las costas. En 1281, las fuerzas mongolas regresaron. Su ejército era más grande y tenían más barcos que en la primera invasión. Los samuráis volvieron a luchar. Como los japoneses ya estaban preparados, a las fuerzas mongolas les costó trabajo adentrarse en Japón. Mientras continuaba la invasión, una tormenta muy fuerte golpeó los barcos de las fuerzas mongolas. Muchos barcos se dañaron y se hundieron. Por eso fracasó la segunda invasión mongola. Después, los japoneses llamaron al fuerte viento que ayudó a derrotar la invasión mongola como kamikaze. Esto significa viento divino o viento sagrado. Japón sobrevivió a 2 invasiones mongolas, pero surgió un nuevo problema.
El gobierno de Kamakura gastó mucho dinero en la preparación y la lucha. Muchos samuráis esperaban recibir tierras o riquezas como recompensa. Pero Japón no conquistó nuevas tierras. Lo único que hicieron fue proteger su propio país. Por eso muchos de ellos se decepcionaron y se enojaron con el gobierno de Kamakura. Poco a poco, la confianza de muchos samuráis en su gobierno fue debilitándose. Y en los años siguientes, este problema será una de las razones por las que el shogunato de Kamakura se debilitará. Pero antes de hablar de otros ángulos, hablemos primero sobre las armas de los samuráis. Japón ha estado fabricando espadas curvas desde hace mucho tiempo, pero en los siglos siguientes, la fabricación de espadas japonesas mejoró aún más, y con el tiempo la katana se convirtió en una de las espadas más famosas de los samuráis. La katana tiene una hoja curva y un solo filo afilado. Normalmente se lleva en la cintura. Para muchos samuráis, su espada es muy importante. Hay espadas que se heredan de padres a hijos. También existen espadas más grandes como la odachi. Es más larga que la katana y más difícil de usar. Los samuráis también usan arcos y lanzas. Por eso, la katana no es su única arma. La armadura también es importante. Normalmente, la armadura de samurái está hecha de pequeñas piezas de metal y cuero unidas con cuerdas. Gracias a esto, el cuerpo está protegido, pero el samurái todavía puede moverse. El casco se llama kabut. Se hace para proteger la cabeza durante el combate. Pero aunque Japón sobrevivió a los mongoles, el país no permaneció en paz. Y aquí está. Con el paso del tiempo, el shogunato Kamakura se debilitó. Como mencioné antes, esto se debió a que ya no confiaban en el gobierno. En 1333 cayó el shogunato Kamakura. Después de esto se formó un nuevo gobierno samurái. Se llamó Shogunato Ashikaga, pero tampoco logró controlar bien todo Japón. Muchos líderes samurái poderosos en las provincias tenían su propio ejército y sus propias tierras. Estos líderes locales poderosos se llamaban daimyo. Mientras el shogun se debilitaba, los daimyo se volvían más poderosos. En 1467 comenzó la guerra de Onin en Kioto. El problema empezó por una disputa sobre quién sería el próximo shogun, pero rápidamente creció porque varios clanes samurái se unieron al conflicto. La guerra de Onin duró casi 11 años. Muchas partes de Kioto fueron destruidas por la batalla. Después de la guerra, el shogun se debilitó aún más. Como el shogun ya era débil, muchos daimyo empezaron a gobernar sus propias tierras. El daimyo era un poderoso líder samurái que tenía sus propias tierras y ejército. Por eso, hubo muchas regiones separadas en Japón que estaban controladas por diferentes daimyo. A menudo luchaban entre sí para obtener más tierras y poder. Este periodo se llamó la Era Sengoku o el periodo de los estados en guerra. Esto duró más de 100 años. Mientras continuaban las guerras, llegó una nueva arma a Japón. En 1543, algunos portugueses llegaron a Tanegashima, una isla al sur de Japón. Traían consigo un arma de fuego llamada arcabuz. A los japoneses les gustó la nueva arma. No pasó mucho tiempo antes de que también aprendieran a fabricar su propio arcabuz. Antes se necesitaban muchos años de entrenamiento para ser bueno con el arco o la espada, pero aprender a usar un arma de fuego era mucho más rápido. Por eso los soldados de infantería comunes, llamados ashigaru, se volvieron más importantes. Muchos de ellos no provenían de familias samurái adineradas, pero cuando recibían entrenamiento y armas de fuego, podían ser de gran ayuda para un ejército. Muchos daimyo empezaron a usar armas de fuego rápidamente porque vieron que eran armas poderosas. Uno de los líderes que usó armas de fuego con gran habilidad fue Oda Nobunaga. Oda Nobunaga era un daimyo poderoso. Él quería terminar con la guerra interminable y unir a Japón bajo un gobierno fuerte. Nobunaga utilizó samuráis, ashigaru, arcos, lanzas y armas de fuego en su ejército. Por eso ganó muchas batallas. En 1568 Nobunaga entró en Kioto y su poder se hizo aún más fuerte. En 1573 logró derrocar al shogunato Ashikaga. Después de esto continuó conquistando otras partes de Japón, pero todavía tenía muchos enemigos. Había daimios que no querían obedecerlo. También había algunos grupos budistas que tenían su propio ejército y bases fuertes. Uno de los mayores enemigos de Nobunaga era el Ishiyama Honganji en Osaka. Era un gran templo budista que también funcionaba como una fortaleza. La batalla duró muchos años antes de que se rindiera en 1580. Nobunaga también luchó contra los guerreros de Iga. Este lugar era conocido por sus luchadores que usaban el espionaje. Atacaban de repente y luego se escondían. Con el tiempo, estos guerreros se asociaron con lo que se llama ninja. A medida que Nobunaga conquistaba más lugares,
se acercaba cada vez más a su objetivo de unificar Japón. Pero en 1582 todo cambió de repente. Uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, lo traicionó. Los hombres de Mitsuhide atacaron a Nobunaga mientras estaba en el templo Honnoji en Kioto. Nobunaga estaba rodeado y ya no tenía una forma segura de escapar. Murió en ese incidente. Después de la muerte de Nobunaga, Mitsuhide pensó que obtendría el poder. Pero esto no duró mucho, porque Nobunaga tenía otro general y él era Toyotomi Hideyoshi. Cuando Hideyoshi se enteró de la muerte de Nobunaga, rápidamente marchó con su ejército contra Mitsuhide. Hideyoshi derrotó al ejército de Mitsuhide. Mitsuhide también murió mientras intentaba escapar para salvarse. Después de esto, Hideyoshi se convirtió en uno de los más poderosos. La vida de Hideyoshi fue extraordinaria porque no nació en una familia samurái poderosa. Venía de una familia humilde y comenzó como un sirviente de bajo rango de Nobunaga. Pero como Hideyoshi era muy bueno en lo militar y en el liderazgo, poco a poco le dieron trabajos más importantes. Con el tiempo se convirtió en uno de los mejores generales de Nobunaga. Después de la muerte de Nobunaga, Hideyoshi continuó con el plan de unificar Japón. Uno por uno, derrotó o hizo que obedecieran los daimios restantes. Para 1591 casi todo Japón ya estaba bajo su control. Hideyoshi también quería evitar que los daimios y la gente común comenzaran otra vez una rebelión. En 1588 ordenó que se recogieran las espadas y otras armas de muchas personas comunes. Esto se llamó la Caza de Espadas. Su objetivo era hacer más difícil para los campesinos y otras personas comunes luchar contra el gobierno. También se hizo más clara la separación entre los samuráis y los ciudadanos comunes. Debido a las acciones de Hideyoshi, poco a poco terminaron muchas guerras dentro de Japón. Pero su plan aún no había terminado. Después de unificar Japón, Toyotomi Hideyoshi hizo un plan aún más grande. Quería expandir su poder fuera de Japón. En 1592 envió a aproximadamente 150,000 soldados japoneses a Corea. El ejército japonés entró rápidamente en Corea y conquistó varias ciudades importantes, pero eso no significaba que Corea hubiera caído. Los coreanos siguieron luchando. También llegaron soldados de la dinastía Ming de China para ayudar a Corea. Por eso la guerra se volvió más difícil para Japón. En esta guerra, algunos guerreros japoneses tenían un método brutal para demostrar cuántos enemigos habían matado. Antes, llevaban la cabeza de su enemigo derrotado como prueba. Pero en Corea también se volvió común llevarse narices y a veces partes de las orejas. Estas eran enviadas de regreso a Japón y se consideraban prueba de lo que habían logrado en la guerra. No solo los soldados fueron víctimas, también hubo coreanos comunes y soldados de la dinastía Ming de China que fueron víctimas. En Kioto hay un túmulo funerario relacionado con este suceso. Se llama Mimizuka, que significa montículo de orejas. Pero gran parte de lo que está enterrado aquí son narices traídas desde Corea. El Mimizuka fue construido en 1597 y todavía permanece en Kioto hasta hoy. Mientras continuaba la guerra, el ejército japonés tenía dificultades para controlar completamente Corea. Las fuerzas coreanas seguían luchando mientras la dinastía Ming de China les ayudaba. Japón también tenía dificultades para llevar comida, armas y otros suministros a sus soldados. En 1597 Hideyoshi envió de nuevo una gran fuerza a Corea, pero esto tampoco terminó la guerra. En 1598 Toyotomi Hideyoshi murió. Después de su muerte, los líderes de Japón ordenaron que sus soldados regresaran a casa. Así terminó una guerra de casi 7 años sin que Japón lograra conquistar Corea ni China. Pero la muerte de Hideyoshi causó un nuevo problema en Japón. Su hijo Toyotomi Hideyori aún era joven. Por eso, antes de morir, Hideyoshi dejó un grupo de poderosos daimyo para ayudar a gobernar mientras su hijo todavía era un niño. Uno de ellos era Tokugawa Ieyasu, uno de los daimyo más poderosos de Japón. Después de la muerte de Hideyoshi, los poderosos daimyo se dividieron de nuevo. En 1600 los dos grandes grupos se enfrentaron en la batalla de Sekigahara. El grupo de Tokugawa Ieyasu salió victorioso. Gracias a esa victoria, Ieyasu se convirtió en el líder militar más poderoso de Japón. En 1603 el emperador le otorgó el título de shogun. Así comenzó el shogunato Tokugawa. La familia Tokugawa estableció su gobierno en Edo. Edo es la ciudad que hoy conocemos como Tokio. Bajo los Tokugawa, el control sobre los daimyos se volvió más estricto. El shogun quería asegurarse de que ningún gran clan samurái
pudiera iniciar otra vez una guerra civil. Este sistema tuvo éxito. Durante más de 250 años, gran parte de Japón fue más pacífica en comparación con la época del Sengoku. Como ya había pocas grandes guerras, el trabajo de los samurái también cambió. Muchos samuráis ya no estaban siempre en el campo de batalla. Algunos se convirtieron en funcionarios del gobierno, administradores, maestros o eruditos. También hubo samuráis que estudiaron escritura, poesía y otras artes. En esta época se consolidó la famosa idea del Bushido o el camino del guerrero. Estas son ideas sobre ser leal, disciplinado, valiente y estar dispuesto a sacrificarse. Pero no existía un solo libro de reglas de Bushido que todos los samuráis siguieran a lo largo de la historia. Las ideas cambiaron. Esto dependía de la época y el lugar. También cambió la relación de Japón con otros países. En el siglo XVII, el gobierno Tokugawa limitó la entrada de muchos extranjeros y también controló estrictamente los viajes de los japoneses fuera del país. Pero Japón no se cerró completamente al mundo. El comercio limitado continuó, especialmente con comerciantes holandeses y chinos en Nagasaki. Japón también tenía relaciones con Corea y otros lugares cercanos. El sistema Tokugawa duró más de 2 siglos, pero al llegar el siglo XIX, los países de Europa y Estados Unidos ya eran más poderosos. Ellos tenían barcos modernos, armas de fuego y tecnología industrial. En 1853, el comodoro Matthew Perry de la Marina de los Estados Unidos llegó a Japón junto con modernos buques de guerra. Estados Unidos quería que Japón abriera sus puertos para sus barcos. Perry regresó en 1854. Al final, Japón y Estados Unidos firmaron el Tratado de Kanagawa. Esto abrió los puertos de Shimoda y Hakodate para que los barcos estadounidenses pudieran usarlo. Después siguieron otros acuerdos con países occidentales. Esto fue un gran problema para el shogunato Tokugawa. Muchos japoneses se preguntaron por qué el shogun no podía detener a los extranjeros. Los samuráis también se dividieron. Algunos querían expulsar a los extranjeros. Otros creían que Japón necesitaba aprender de los países occidentales para fortalecerse. El conflicto creció hasta que estalló una guerra entre los partidarios del shogun y aquellos que querían devolver el poder al emperador. En 1867, el último shogun Tokugawa, Tokugawa Yoshinobu, devolvió su poder al emperador. Al año siguiente comenzó el gran cambio llamado la Restauración Meiji. El nuevo emperador fue el emperador Meiji. El nuevo gobierno quería convertir a Japón en un país moderno. Tomaron ideas, tecnología y el sistema militar de los países occidentales. Pero para lograr eso también tuvieron que eliminar el antiguo sistema que daba una posición especial a los samuráis. Poco a poco los samuráis fueron perdiendo sus derechos especiales. En 1873 Japón creó un nuevo sistema militar en el que los hombres comunes ya podían ser reclutados como soldados. Eso significa que ya no era necesario ser samurái para formar parte del ejército. También se eliminó el pago que muchos samuráis recibían del gobierno. En 1876 a la mayoría de los antiguos samuráis se les prohibió portar espadas en público. Muchos antiguos samuráis aceptaron el cambio. Trabajaron como funcionarios del gobierno, maestros, empresarios y oficiales militares. Pero también hubo algunos que estaban enojados con el nuevo sistema. La mayor rebelión de los antiguos samuráis ocurrió en 1877, se llamó la Rebelión de Satsuma y fue liderada por Saigo Takamori. Saigo anteriormente ayudó a derrocar al shogunato Tokugawa, pero después se opuso al nuevo gobierno Meiji. Al principio las fuerzas rebeldes eran fuertes, pero el nuevo ejército imperial tenía más soldados, armas modernas y artillería. Después de varios meses de lucha, el grupo de Saigo fue derrotado. Saigo murió el 24 de septiembre de 1877. Con la derrota de la rebelión de Satsuma, quedó claro que había terminado la época en la que los samuráis eran la clase guerrera especial de Japón. Pero los samuráis no desaparecieron de la cultura japonesa. Las historias sobre su valentía, lealtad y disciplina continuaron escribiéndose en libros, teatro y, más tarde, en el cine. Pero es importante recordar que la imagen famosa del samurái hoy en día es una mezcla de historia real y de ideas que se formaron en épocas posteriores. Al llegar el siglo XX, algunos líderes militares y nacionalistas en Japón también usaron las ideas sobre el Bushido, la lealtad y el sacrificio para motivar a los soldados. Pero el ejército japonés moderno no es simplemente una continuación del antiguo sistema samurái. Era otra época, otro gobierno y otro tipo de ejército en Japón en ese entonces. Incluso la palabra kamikaze, que se usó para los pilotos suicidas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial,
proviene de una historia más antigua sobre el viento divino que ayudó a destruir la flota de invasión mongola en el siglo XIII. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón volvió a cambiar. Los samuráis ya no regresaron como clase guerrera. Japón se convirtió en un país moderno con una nueva constitución y un nuevo sistema político. Así que lo que realmente dejaron los samuráis no fue un ejército que sigue existiendo hasta hoy. Lo que dejaron es una gran parte de la historia y la cultura de Japón. Durante muchos siglos, los samuráis comenzaron como guerreros que protegían la tierra, se fortalecieron hasta que ellos mismos dirigieron el gobierno militar de Japón. Lucharon entre ellos en largas guerras civiles, ayudaron a unificar el país y más tarde se convirtieron en funcionarios del gobierno en tiempos de paz. Pero cuando llegó la era moderna, Japón mismo creó un sistema que ya no necesitaba a los samuráis. Terminó su posición especial, pero el nombre, la historia y la imagen de los samuráis permanecieron y se convirtieron en una de las partes más conocidas de la historia de Japón.